importante para pregrado, pero hacia el cráneo mismo está el cerebro. Entonces hay que explicarlo para saber el contenido también. Por ejemplo, esta es una tomografía con ventana de hueso y una tomografía con ventana del cerebro. O sea que con la máquina oscurece, blanquea según las unidades Hanfield y lo diriges al hueso o al cerebro. Siempre es un juego post-proceso. Por eso si quieres hacer una fractura tendrías que pedir que te le pongan ventana ósea, pero ya dejas de ver bien el cerebro, ¿no? En cambio, si ves acá, de repente hay un trazo acá y no lo vas a desapercibir, ¿no? Muy blanco, lo ves el cerebro. Entonces, este esquemita de acá, estoy tratando de interpretar eso acá. Ustedes acá el cráneo, este es un adulto, es un niño, es de más edad. Como ves un niño, ves las suturas acá, ¿no? Es un niño pequeño. Cuando eres adulto, se cierran las suturas del cerebro. Entonces, este esquema ahí está solito. ¿Están viendo? Es el cráneo. El cráneo tiene dos tablas, la tabla interna y la tabla externa. La tabla interna y la tabla externa. Ese sería un estrato del cráneo. Y el conjunto se llama diplo. ¿Cómo se llama? Chipana. Entonces, como decíamos, entonces tenemos el cráneo, la tabla externa, la tabla interna, lógicamente, y el conjunto se llama diplo. Entonces, el diplo con sus dos tablas, tabla interna, tabla externa. Es el esquemita de los cabellos, y apenas esta línea que superpone la grasita con el cuero cabelludo, o sea, no esperen ver el cabello. ¿Cómo se pega? Mira. Ya, entonces ustedes notan que hemos explicado que hay un cráneo con dos tablas, ¿no? Y el diplo de dos tablas. La tabla interna va al cerebro y la tabla externa va al cuero cabelludo. Esto que está encima es el cuero cabelludo. Acá casi ni se nota porque es un bebé. Al final, les dijeron tentorio por la forma del techo de las casas americanas, que son así, no son así. El tentorio es así. Por eso es que parece irse acercando hacia arriba y irse alejando hacia abajo, ¿no? Porque no es plano. Ya. Esta línea blanca que se ve acá, que sería donde está la pizarra, sería la dura madre que se mete entre los dos hemisferios del cerebro. Esa sería la hoz del cerebro. O sea, la hoz del cerebro es dura madre, con sus vasitos, sus venas, ¿no? Ese no es longitudinal. Los ventrículos son oscuros en la tomografía y son mayormente claros en la resonancia, ¿no? Entonces, los ventrículos son oscuros porque es densidad líquida. Lo que está acá dentro del ventrículo es líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, toda la parte oscurita es líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Entonces, arriba hay dos ventrículos laterales, se unen al medio por el tercer ventrículo y se conectan en la fosa posterior hacia el cuarto ventrículo. Entonces hay dos laterales, un tercero y un cuarto ventrículo. Acá lo que intentamos darnos cuenta es de que quizás todo eso lo hicieron en anatomía, pero en base a una fuerza anatómica, pero lo mismo están haciendo en base a imágenes tomográficas, o sea, a imágenes, ¿no? Entonces todo visto en la... Tenía que abrir el cerebro y ver el vivo en directo. Entonces acá ni lo tocamos, mandamos la foto y lo mismo interpretarlo en una imagen, por ejemplo, tomográfica o resonancia. Si se dan cuenta, jamás en una radiografía de cráneo vieron el cerebro. O sea que hasta el año 72, que no existía la tomografía, el cerebro no se vio, ¿no? Hasta que no lo abrían. Y si le ponían contraste, veían toda la circulación del cerebro, pero el cerebro no lo veían, ¿no? Nunca fue posible hasta que llegó el primer tomógrafo en el año 72. Después la resonancia y después imágenes tridimensionales abundantes, ¿no? Entonces, estas imágenes en el año 70 para atrás, el curso de imagenología nunca se logró demostrar, ¿no? Entonces ahora parte de la explicación, ¿no? Sí lo estamos viendo.
La membrana que protege al ventrículo y lo separa del cerebro se llama epéndimo. Entonces la membrana ependimaria es la que evita pues, que se conecte fácilmente, ¿no? Entonces es una protección, ¿no? Ya, entonces el orden de la madre, pía madre y aracnoides. Pía madre y aracnoides es la leptomeninge, ¿no? Y la dura madre es solo paquimeninge, son tres órganos. Entonces, el ejemplo para entender qué pasa acá, para qué explicar tanto, es el hematoma. Cuando un paciente, alguien se accidenta y se golpea la cabeza, es lo más peligroso, porque te golpeas el brazo, acá pues sigues consciente, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer la explicación, ¿no? Supone que el paciente se golpea y se ha sacado un hematoma en el cuero cabelludo. Y todo sale normal. Entonces acá habría un bultito. Entonces sería un hematoma de la galea. ¿No? Ya. El paciente se golpea y el hueso tiene trazos. ¿No? Sería una fractura del cráneo, ¿no? En adultos no existe el hematoma, pero en lactantes y pacientes pediátricos muy pequeños sí puede haber hematoma del hueso. Entonces el hueso se puede echar por el golpe, entonces es un hematoma de la galea, ¿no? Entonces, es una patología de prematuros y lactantes, esa posibilidad. Porque el hueso de los bebitos, de todos los huesos son más elásticos, ¿no? Por eso que cuando un niño de menos de 5 años se fractura, el hueso no se parte en dos, sino se quiebra y se dobla, como la caña de bambú, ¿no? Si ustedes agarran un plato y golpean, se rompió, ¿no? Si agarran una caña de azúcar y golpean o trozan, se daña, se quiebra un poquito, pero no lo terminan de romper en dos, es bien difícil. Algo parecido reacciona a los huesos. Entonces el hematoma del niño puede ser el cráneo del niño puede ser un hematoma en la galea. Ya. Supone que un paciente tiene realmente un accidente, el golpe, ¿no? Y se golpea por esta zona y hay sangre acá adentro, ¿no? La sangre está entre la tabla interna y la paquimeninge. Ahí nomás se ubica, ¿no? Realmente es más frecuente en los escamas temporales, ¿no? Entonces este ratito indica, ¿no? Hay una colección de sangre entre la calota interna, entre la tabla interna y la dura madre. Eso se llama hematoma epidural. Sus iniciales son HID. H de hematoma, E de epi y dural de dura, ¿no? El HID es el que se ubica extracialmente entre la dura madre. ¿Cómo se llama? El hematoma epidural habitualmente es arterial, ¿no? Lo típico es que sea arterial. Nosotros sabemos que tenemos arterias y venas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está más pegado a la calota interna? La arteria meningia media. Entonces, cuando uno se fractura de este lado, lo más probable es que rompa la arteria meningia media y sangre arterial, ¿no? Entonces, el hematoma está debajo de la dura madre y sale con cierta potencia, porque la sangre arterial salta, ¿no? Entonces, el hematoma tiene esta forma. Entonces, convexo. Entonces, si un hematoma es convexo, pegado al cráneo, instalación rápida, debe ser, el anterior es un HID. Nuevamente, agarramos a un paciente, se accidenta, trauma, ¿no? Se pierde conocimiento, estamos nubilados, ¿no? Se desorientan, ¿no? Se pierde el conocimiento, se desmayan, ese es el síntoma, ¿no? Entonces, llega con una colección, ¿no? De sangre. La sangre se ve blanquita en la tomografía, ¿no? En la zona también, en la mayor parte se ve blanco, ¿no? Y se ubica entre el hueso y el cerebro, pero en vez de ser convexo es cóncavo. O sea, en vez de empujar, se acomoda a lo que ya es cóncavo el cráneo con el cerebro, ¿no? Pero ahí está esa sangre, se parecía a una corta sandía, ¿no? Entonces es un sangrado venoso. Entonces la explicación es como el sangrado es venoso,
ha sangrado a menor velocidad, ¿no? Sin mucha presión, entonces no empuja el cerebro, sino se va se acomoda lo que ya está, el espacio, no lo deforma mucho, solo se acomoda. Para que eso suceda tiene que estar entre la dura madre y la leptomeninge, ¿no? O sea, en la segunda membrana. Eso se llama hematoma subdural. Sus iniciales son HSD, hematoma subdural. El subdural es venoso, tiene que ser cóncavo, el epidural es convexo, tiene que ser convexo, ¿no? El arterial, y es arterial. Entonces el hematoma subdural, la evolución es un poquito más despacio, más lento. El hematoma epidural es un poco más violenta si el paciente cambia su estado consciente, ¿no? Entonces tiene un par de datos, y que es vena, por lo tanto quizás no sea tanto del escamen temporal, sino de cualquier otra parte del cráneo, ¿no? A propósito, ¿alguien sabe la meninge media rama de qué, de dónde sale? ¿Cuál? ¿Sabe que la arteria más importante que va a ser se llama carótida interna, ¿no? Ya, pero ¿de dónde sale la meninge media? Entonces la carótida interna, la carótida interna viene de la carótida común, ¿no? La carótida externa de un montón de ramas y la carótida interna se va solita, entra al cráneo, se va al costado de la ciudad turca, hace un sifón. Se junta con arterias vertebrales y forma el polígono de Willis. El polígono de Willis da cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, ¿no? Cerebelosas por acá, ramitas por allá, bifurcaciones, ¿no? Comunicante anterior, comunicante posterior. Ya todo esto, la arteria meningia media, ¿de dónde saldría? Entonces la mayoría me dicen de la cerebral media, y no es cierto. Entonces, las arterias del cerebro, casi todas son de la carótida interna, menos la meningia media. La meningia media es rama de la maxilar interna. La maxilar interna es una de las ramas de la carótida externa, y la maxilar interna tiene 14 ramas, y una de ellas es la meningia media. Esa es pura anatomía, que se puede llevar imágenes y ya deben saberse todo eso, según me explicaron en el sílabus. No tenía por explicar, pero ahí dice, requisito saber toda esta anatomía previa. Deberían saberlo todos, pero parece que no es cierto. Entonces la meningia media no es de la carótida interna, ¿no? Entonces, no se preocupen que hasta colegas que ya son recibidos de esas no se acuerdan de dónde sale la meningia media, pero esa es la explicación y lo pueden leer, pues, ¿no? Ya, entonces el hematoma epidural habitualmente es la estructura de la arteria meningia media, ¿no? El hematoma subdural son ramas de cualquier vena, que son un montón, que están en los espacios aranoideos, tienen el seno orbital superior, seno orbital inferior, tienen las venas sigmoideo, tienen la vena intraocular, tienen la vena de Galeno, o sea, imagínate cualquier vena, ¿no? Sí, tienen los senos cavernosos, también son venas, se entrecruzan. Es una malla. Listo. Suponga que hay un paciente que no necesariamente se ha golpeado. Puede que sí, puede que no se haya golpeado, pero encima el comportamiento se parece a los de acá, se desmaya y todo. Y las pruebas clínicas y que por ahí que le hayan hecho de que hay sangre. Porque cuando hay dudas, pues le sacan el cefalorraquídeo, ¿no? Le sacan el cefalorraquídeo, le respiran, ¿no? Y dicen, hay sangre, ¿no? Ha sangrado. Ya. Entonces, está la clínica y la mancha de sangre, la mancha blanca está por acá. O sea, no llega a entrar al cerebro. No lo focalizan. Porque ya vimos que se focaliza el epidural, la subdural, cóncavo y focal, ¿no? No se va para allá, o sea, tiene cierto tamaño, no son muy grandes. Pero este otro tiene toda la evidencia, pero no lo focalizan, o sea, se les desparrama. Ya, eso se llama hemorragia subaranoidea. O sea, ese es el HSA. El HSA. Acá está, HSA. La hemorragia subaranoidea es un sangrado mayormente arterial y a veces venoso, pero que se inunda los espacios aranoideos. Por lo tanto, está
entre cerebro y la leptomeninge. Por eso es que sucede que la leptomeninge es una malla que se hunde por todos los supracerebros, se mete por todos los recónditos del valle siliano, los supraconvexidad, lleno de telita. O sea, nunca el cerebro deja de tener su leptomeninge, ¿no? Entonces por ahí se desparrama. Entonces la hemorragia subaracnoidea es la menos visible y la más mortal. Porque al final un hematoma epidural subdural lo focaliza. El neurocirujano entra con la imagen que le damos, hace acrotomía y chupa el hematoma en el sitio que estaba, ¿no? Pero ¿cómo evacuas una HSA? No hay cómo, se inunda todo. Y se nota menos. Y parece que estás chocado peor que los otros aunque ya tienen su humildad, se te responden, ¿viste? Acá la hemorragia subaracnoidea está rígido, acá está pésimo. Y entonces la hemorragia subaracnoidea es la más traicionera, ¿no? Porque se distribuye inundando el cerebro por afuera, sigue siendo extraxial. Entonces, los tres, a ver, hemos puesto la lea, tabla, los 5 terrenos que hemos visto todos son extraxiales, todavía no hemos hecho ningún intraxial. La explicación es porque al final ustedes, y algunos son neurocirujanos, hacen imágenes o médicos de emergencia, tienen que saber qué le va a salvar la vida al paciente, más o menos, ya no sé para qué le sirve el examen, ¿no? Y qué otras pruebas le dan, ¿no? La evolución, ¿no? Además, un hematoma epidural del cabo temporal derecho va a tener haciendo anatomía del lado izquierdo, ¿no? Que está seguro. Y si notan, siempre hay una R en el sitio del lado derecho, R significa right. Hasta la R, ¿no? Entonces tienen que ver, esta es la derecha de este cráneo y esta es la derecha de este cráneo según la máquina, ¿no? Entonces tienen que poner el lado, la ubicación y dentro de los extraxiales cuál de los 5 que hemos dicho, ¿no? Ya, ahora, supongan que nuevamente la imagen, blanquecina, los síntomas, acá ya se agrega un poco de hemiplegia, defectos del lenguaje, todo, lo ves alterado, porque se puede desmayar, se encuentra mancha blanca. Sería una hemorragia cerebral, ¿no? Si está en la parte blanca, sería de sustancia gris, y si tiene partículas, sería hemorragia de sustancia blanca o hematoma, ¿no? Mayormente por ruptura de un vaso intraparenquimal, por el accidente mismo, por la laceración o porque se rompe un aneurisma en la malformación vascular previa, ¿no? Entonces puede haber hemorragias intraparenquimal sin haber ni una sola gota en el espacio epidural, como puede haber las dos. Y acá hay, por ejemplo, en tomografía hay detalles contradictorios. Siempre les hablamos de la sustancia gris y la sustancia blanca, y también nos enseñaron a nosotros. Vimos la anatomía y toda la explicación. La sustancia gris es la que está para afuera, ¿no? Pero ven que es más blanquecina, la sustancia blanca está blanca, la sustancia blanca está hacia adentro y es más oscura. O sea que la sustancia blanca es gris y la sustancia gris es blanca en tomografía, al revés de lo que dice su nombre. ¿Ya? La sustancia blanca es la más gris y la sustancia gris es la más blanca en tomografía, al revés de lo Ya, ahora es una pregunta de conocimiento. ¿Qué hay más? ¿Qué tenemos más? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? ¿Qué creen? Blanca, ¿no es cierto? No, mentira. Hay más sustancia gris. Ya, eso está escrito en todos los libros de anatomía y porque los ganglios basales también son sustancia gris. ¿No? Hay más sustancia gris que blanca, sí. A primera vista parece, porque dice si solo es surco, el resto es blanca, ¿no? No, no es cierto. Entonces tenemos el hematoma intraparenquimal, puede ser sustancia gris, puede ser sustancia blanca y puede ser arteria o vena, lo que guste, ¿no? Si está acá, cerca de los ventrículos, pero por fuera del epéndimo, sería un hematoma de ganglio basal. Claro. Mayormente son hematomas por sangrados de arterias de pacientes hipertensos. O sea, pacientes muy mayores, ¿no? Hipertensos, tienden a sangrar por los ganglios basales antes que por otros sitios. Lo más común. Lo más probable es que se remita a lo más cercano, ¿no?
Entonces tenemos el hematoma o hemorragia de ganglios basales y hay que ubicar. Este hematoma está en la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Ahora, los hematomas son las colecciones de hemorragia, sangre, pero no está solita, tiene un edema. ¿No? El edema más... Son 3 edemas en el cerebro, ¿no? Vasogénico, citotóxico e intersticial. El más común en todos los hematomas es el edema vasogénico. Porque el citotóxico puede ser, pero más de los tumores, ¿no? Y el intersticial es más de las hipertensiones intracraneales, que tampoco tiene nada que ver con hemorragia. Vasogénico, entonces. Tratar de explicar lo más sencillo posible, porque en realidad el sangrado en el cerebro tiene 5 edades. Y hasta ahí creo que no se le puede exigir, ¿no? Porque viene desde la hemoglobina hemosiderina, que es la de 24 horas hasta 12 días, o 2 semanas. ¿Qué tanto decir? Que con imágenes el especialista le puede decir la edad del hematoma incluso, ¿no? Este hematoma es subagudo tardío, por lo tanto tiene 8 días, ¿no? Se puede hasta hacer eso. Tenés que estar la imagen para entenderlo, ¿no? Pero o sea, entienden que podemos darle con los equipos y las reconstrucciones la información para que el paciente lo trate lo mejor posible, incluso sacando la edad, ¿no? La ubicación, de qué arteria dependió y todo eso, ¿no? Se agrega también si hay o no desviación de línea media. Si tú tienes un hematoma, difícilmente, pero no es imposible, tú tienes que tomar los dos lados, ¿no? Para tener los dos tendría que ser un accidente donde, porque esas que rebotas para allá, es un pinball, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí existe. Pero habitualmente hay hematomas de un lado y después. Entonces, si la mayoría de los hematomas siempre encontramos en el lado del accidente, ¿no? Entonces, según ocupe un espacio, va a empezar a empujar, ¿no? Entonces la línea media, mientras es central, el paciente tiene un pronóstico bastante bueno. Entonces, cuando la línea media se empieza a salir del centro, el pronóstico empeora. O sea, tienes el hematoma más el riesgo de la desviación. Ya. Si la desviación de la línea media pasa el centímetro, corres el riesgo de enclavamiento y muerte, ¿no? Porque como todo se inclina, arrastras al tronco cerebral con la inclinación y lo aplastas hacia el bulbo, y el bulbo está haciendo respiratorio. Ese es el gran riesgo. Ya. O sea, tenemos 7 planos hasta ahorita. No, 8, ¿no? No, 7. Entonces, ¿qué pasa si la sangre aparece dentro del ventrículo? Sería una hemorragia intraventricular. O sea, también puede haber hemorragia dentro del ventrículo, ¿no? El riesgo de la hemorragia intraventricular, aparte de la hemorragia en sí, es que la sangre se va a ir para el tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Ya. ¿Qué une los ventrículos laterales con el tercer ventrículo? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Agujero de Monroe. ¿Qué une el tercer ventrículo al cuarto ventrículo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Silvio, el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio une el tercer con cuarto ventrículo. Y el Lutschki-Mayendí es lo que une el cuarto ventrículo con los espacios de la base, ¿no? Lutschki-Mayendí. Ya, entonces la sangre puede estar en el acueducto de Silvio. ¿Qué pasaría ahí? Una hidrocefalia, provocada por la hemorragia. Entonces estás sumando otro problema a la hidrocefalia. El problema es provocar presión alta en el cerebro porque el cráneo no se te distiende. Entonces empeoras la recuperación del paciente, aunque quede prácticamente vegetal. Entonces los agujeros de Monroe son supratentoriales, el acueducto de Silvio es suprainfratentorial y el Lutschki-Mayendí es solo infratentorial, ¿no? ¿No? Entonces hemos encontrado entre la galea, el diploe, el epidural, subdural, subaracnoideo, sustancia gris, sustancia blanca, cráneo basales y intraventricular. Son todos los planos. Y lo mismo se puede repetir para la fosa posterior, pero en cerebelo, ¿no?
tomografía más simple que en resonancia. En resonancia se habla de las 5 edades. En tomografía hay 3 edades. Ya lo he contado. El agudo es a las 24 horas, el subagudo al cuarto día y crónico después de los 12 días. O sea, 24 horas, cuarto día y 12 días. En el agudo precoz, o sea, 24 horas, el sangrado es blanco, pero con muchos espacios oscuros. En el subagudo, 4 días, es blanco homogéneo, es compacto, blanquísimo. Y en el crónico se va oscureciendo. Entonces la hemosiderina es oscura y la hemoglobina es blanca en tomografía al menos, ¿no? Entonces una imagen cóncava, convexa, una imagen convexa a nivel temporal derecho, que comprime la sustancia gris, ¿no? No desvía la línea media y es blanco, intenso. Sería un hematoma epidural subagudo. Sí. Dependiente de la arteria meningia media, esa sería la descripción. Algo sin contraste, ¿no? Sin contraste está. Pero este cráneo no le hemos puesto contraste. Vamos a poner contraste. ¿Qué está con la foto? Y yo le he puesto contraste. Entonces se ven los vasitos, ¿eh? ¿Ven los vasos? No se veía acá. Con esto, porque es extraño. Ya. Le voy diciendo que este paciente es normal, salvo los ventrículos. Que les he mostrado para la explicación. Entre los ventrículos laterales tiene un ventrículo accesorio, viene acá. Se llama quinto ventrículo. Es una variante de nacimiento. No tiene mayor... habitualmente no lleva deterioro, ¿no? Este sí es normal, no hay quinto ventrículo. Hay quinto ventrículo. Ay, ya. Ya. Ya, entonces miren, este paciente que se puede poner acá viene por un poco de deterioro, problemas de movimiento de un lado del cuerpo, el lenguaje también se le complica. Le encontraron desmayado, pues se despertó y estaba como atontado, esa es la historia, ¿no? O sea, su estado es preocupante, pero no es tan severo, no está chocado y este es un control, ya se le había tomado una al principio. O sea, hubo una sin contraste que no la encuentro, y después le pusieron el contraste, ¿no? Ya, la lesión se la voy a mostrar, está acá, miren. No está la edad, a veces te pone la edad acá. No está. Bueno, este paciente ya es mayor, ¿no? Ya está sexta década. Acá está la lesión, miren. Esta cosa la que ve acá. Acá, hasta el 3 cortes se ve una manchita blanca. Entonces ¿qué se podría aconsejar? Como tiene un cerebro con dos mitades, comparen en un lado con el otro y vean si hay ninguna diferencia, ¿no? Pues tienen dos hemisferios. Entonces, tienen dos lados y noten que acá encontraron algo que no está del otro lado. Ya. Entonces, este paciente tiene pocos días de evolución. Por lo tanto, es sangre. Es blanco, ¿no? Ese es un hematoma intracerebral. Ya, ahora, está ubicado entre el núcleo caudado y el lenticular. Por lo tanto, si es de ganglio basal, pero está en la cápsula interna. Es un accidente cerebral hemorrágico de la cápsula interna. ¿Qué lado? ¿Qué lado? El izquierdo. O sea, esta es la R, esta está al lado contrario. Está en la cápsula interna izquierda y lo más probable es que sea un subagudo tardío. Por pocos datos y por lo que es bastante blanquito. No está oscuro todavía, ¿no? Y si notan, lo rodea un manito oscuro.
ese es el edema vasogénico. Ya, y lo más probable es que el paciente sea hipertenso. Porque dijo que ahí era más probable, ¿no? Es el riesgo de los hipertensos a aterosclerosis y ya viejitos, mayores, ¿no? Es el que las arterias pueden reventar con más facilidad, ¿no? Una impresión, un esfuerzo físico, una mala noticia, si le sube la presión, te preocupas, ¿no? Entonces, y si haces taquicardia peor, ¿no? Entonces, uno de los tratamientos es mantener la presión baja para evitar esto, no se olviden de la... Porque toda cefalea de hipertenso es un riesgo a sangrar ahí, ¿no? Sobre todo si tiene colesterol alto y un montón de datos adicionales. Felizmente que esto no desvía la línea media, ¿no? ¿No? Entonces el paciente puede estar ya ambulatorio, hospitalizado por precaución, después de rehabilitación y mucha paciencia. ¿Esa es hemorragia de intraparenquimal? Claro, es intraparenquimal, dentro de lo cual está los ganglios basales. O sea, también puede ser intraxial, ¿no? Porque es traxial es epidural, subdural, aranoides, ¿no? Y todo lo que está sobre el cráneo, es traxial. Lo que está dentro del ventrículo también se considera traxial. Y traxial es lo que está en el parénquima mismo. Tienes el cerebro, el ganglio basal, la estancia griega, la estancia blanca, el tronco, el cerebelo, todo eso es vermis, ¿no? Entonces, este es intraxial. Subagudo, en fase subaguda. Por ejemplo, acá hay un dato, el paciente tiene contraste. Habitualmente cuando un paciente llega en mal estado de emergencia no le pone contraste, se le toma así como está por el tiempo y por el contraste. ¿Para qué? ¿No? Porque si es una hemorragia subaranoidea, el contraste podría simular una hemorragia subaranoidea, ¿no? Entonces, el paciente ya le tomaron una emergencia y el control para ver si descubre la arteria que reventó, ¿no? Que a veces no se nota, ¿no? Entonces este contraste me indica que es el control, que no es fresquito cuando recién llegó emergencia con toda la alarma de la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a la hora que ustedes buscan un sangrado, se llama hiperdensidad espontánea. O sea, se pone blanco sin el contraste. Cuando tú le pones contraste, tú blanqueas muchas estructuras, blanqueas los vasos y realzas el cerebro y vas a ocultar ciertas cosas. Entonces, de arranque, si está en la fase hiperaguda, por ley se le toma sin el contraste, porque incluso ese momento tú no sabes si el paciente tiene insuficiencia renal, si tiene alergia al yodo, ¿no? Y además la sangre no necesitas contrastarla, la sangre contrasta solita. Ya, entonces este es un control cuando ya pasó la fase hiperaguda. Eso es lo que sucede, ¿no? Este puede quedar tan salió. Este es el polígono de Willis. Polígono de Willis. Si es un accidente, ¿no? Se golpeó duramente, se desmayó, lo recupera, eso no es un entonces saqueo de Lucas. Occipital. Sangre con el edema vasogénico intraparenquimal es esto. Porque el subdural y epidural son cóncavo y convexo y son bien definidos, ¿no? Este se ubica dentro del cerebro. Entonces ha hecho los hematomas por el golpe directo. Entonces el edema vasogénico son bien blancos, entonces está en la fase subaguda. El riesgo acá es el tentorio hacia abajo, pero el tronco se ve bastante bien, ¿no? Los espacios que ve acá son cisternas, un montón de cisternas. Todo el espacio que se ve al medio y rodeando, porque esto se llaman cisternas. Son como 16 y 17 cisternas. Que también podrían ser ocupadas por hemorragias si se van por ahí, ¿no? Y así se ve el sangrado. Entonces ahí
ponerle contraste simplemente no sirve, sino sería contraproducente y riesgoso, porque le agregas un radiofármaco, un fármaco con volumen, y el yodo es muy alergénico, ¿no? También necesita una buena función renal. Entonces, esto no fue condicionado por ningún contraste. Por eso se llama hiperdensidad espontánea. O sea, el paciente provocó su hiperdensidad por su lesión. Son de un traumatismo y también una lesión, ambas de instalación violenta, ¿no? Un traumatismo y sin traumatismo, ¿no? Porque él estaba bien y esa tarde le encontraron desmayado, ¿no? Pues, si hace un rato de conversar estaba bien, ¿no? O sea, solo le dolía la cabeza. Y suena más lógico porque es después de un tremendo golpe, ¿no? Tengan cuidado porque no necesitas fracturarte para hacer hematoma. Si hay fractura con más razón, pero el que no haya fractura y una radiografía, pero los síntomas son evidentes, no descarta que haya un hematoma de cualquiera de los planos descritos. A su vez puede haber fractura sin hematoma, ¿no? Fractura de cráneo y no hay hematoma, ¿no? Si la fractura no le dio ningún vaso importante. Que tomaron los controles. Sí, son de fecha distinta. Creo que entre los dos habrá unos meses o meses de diferencia. Y este es un paciente que viene por convulsiones. Por convulsiones viene. Por lo tanto, no es traumatismo y es un jovencito, es un escolar. 6 años. Tercero sería, casi se le da. Ya viene por convulsiones. Está bien, otra epilepsia, convulsiones. No asustó. Toma esto. Ya. Lo que nota acá es una imagen bien focalizada. Acá. Y con multitud. Acá está. Es mismo. Dos fechas distintas y la imagen ahí está. No tiene contraste. Cuando se le puso contraste, simplemente realzó un poquito los bordes. Ya. Lo que también es una imagen característica, típica, de un quiste con un nódulo. Este es un cisticerco. Entonces, aparte de la cefalea, lo que avisa es la convulsión. Los cisticercos tienen a las convulsiones. Es un parásito, ¿no? Una zoonosis, ¿no? Zoonosis es cuando adquieres la enfermedad de un animal con la comida, ¿no? La carne. Contagio, contaminación. Entonces, el cisticerco es una especie de quiste, pero tienes un nódulo, después puede volverse más denso y llegar a calcificarse. Entonces son 3 fases. Cuando se calcifica es porque no está vivo, porque ya murió, pero sigue dando convulsiones porque la calcificación irrita, ¿no? Irrita la sustancia gris en este caso. Ya. Sería un cisticerco único, ¿no? Es el único, no hay más. Pero hay múltiples, 2, 3, ¿no? Este es un caso. Cada totalmente tiene 2 cisticercos en la fase cálcica. Cada punto blanco es una calcificación. Se sembró todo, los parásitos no sobrevivieron, pero quedaron las calcificaciones y convulsionan mucho. Ahí, doctor, tienen que quitarle los quistes. Teóricamente es tratar el parásito como parásito en sí, ¿no?
¿no? Si fuera uno solo, quizás la idea sería buena, porque tiene había mucho daño. Entonces, controlar la epilepsia, porque hay fármacos que se puede tomar 1 o 2 años y te lo regulan bastante bien. Pero los casos que yo iba a ver de cisticercos múltiples son inexorables y han estado internados en el hospital de salud mental y en daño neurológicas y fallecen. Es un problema porque no tienes cómo hacer eso que acabas de decir, pues, no sale, no se puede. Tratarlo y evitar que no se disemine, ¿no? Por ejemplo, acá tiene un pronóstico por uno solito, bueno. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Ahora, si el cisticerco entra al ventrículo, porque puede ir a donde le guste, te produce una hidrocefalia por el cisticerco que es difícil de tratar porque le ponen la derivación y con la arenilla de los cisticercos, ¿no? Esa cosa se obstruye, es bien difícil. ¿Cuántos años tiene el paciente, doctor? No me acuerdo, acá está la edad. 45 años. La niña 45 años. Ese 45. La pregunta sí vale porque un niño de muy pequeño es difícil que se asimile tanto porque no come carne, ¿no? No, con la leche no pasa, entonces mientras mayor comes de todo, ¿no? Entonces a veces no tienes cuidado y te infecta, ¿no? Entonces posiblemente vivan en sitios de mucho ganado Cajamarca. y que no tienen al sumo cuidado, ¿no? Y se contaminan. Entonces, por lo tanto, hay ciudades del mundo que tienen más que otras, ¿no? En España, por ejemplo, Pamplona, en Uruguay hay unos sitios también, acá ciertos sitios del Perú tienen más cisticerco que otros, en México tienen cisticerco. Mi paciente. Un paciente que le encuentre un hematoma, pero parece que el accidente ha sido lo que ha provocado, ha sangrado mucho. Pero están viendo que hay sangre en los ventrículos, hay sangre del ventrículo, hay sangre tapando de la cuenta del cirio y hay dilatación de los ventrículos, también hidrocefalia, porque la hemorragia se ha extendido a los ventrículos. Entonces, como el ventrículo son espacios y conectas, ya se inunda todo y la hidrocefalia es por la hemorragia. Esta es la operación que hicieron sacando las partes. Y esto creo que es un catéter por el drenar, pero esto de acá tenés que poner un catéter en el ventrículo, ¿no? Para evitar el enclavamiento por la hiperpresión cerebral. Esto es una hemorragia intraventricular. Creo que debe estar más clarito. Tu cámara es mejor. Tu cámara es mejor. Lo capturé. Es que tiene mejor color, creo. Se ve mejor. Este es un paciente con mucha cefalea y que para quedarse sin conocimiento y no puede mantenerse, ¿no? Se tiende a enclavar. Lo que están viendo que no diferencia sustancia blanca, no diferencia de países alrededores. Los ventrículos parecen colapsados totalmente. Lo que estamos viendo es un edema cerebral difuso. Entonces uno ahí piensa que hay edema y puede haber una cerebritis, ¿no? No hay focalización, es todo edema, mucho edema. A su vez el edema puede tener una hemorragia subaracnoidea escondida ahí. ¿Cómo saberlo? La sospecha y una PL, una presión lumbar, y sale sangre en la líquido subaracnoidea y ya hemorragia. No, es una alta sospecha. Como se explicaba, hay muchas secuencias en resonancia, pero el ver los líquidos blancos te ayuda a hacer de resonancia, ¿no? Eso jamás va a pasar en la tomografía. Eso es la resonancia. Ya, lo que les puedo decir que hay hidrocefalia, ¿no?
Por regla general, los ventrículos tienen que ser menos del 30% del cerebro en adultos y menos del 20% en niños. Si es más de un quinto en niños y más de un 30% en adultos, es hidrocefalia de todas maneras, ¿no? Más, pues, casi 40%, ¿no? Cuando los ventrículos occipitales son más dilatados que los frontales, se llama colpocefalia. ¿Qué es la colpocefalia? Y lo que tiene es una hemorragia en el tronco acá. Una manchota blanca. Entonces, la hemorragia puede ser provocada por un tumor escondido, pero hay una hemorragia. El tronco tapa el cuarto ventrículo, puede comprimir el cuarto silvio y por lo tanto arriba se dilata todo. Entonces tienes la hemorragia, la hidrocefalia, ¿no? Hay que poner una derivación, descomprimirlo. Riesgo altísimo por la ubicación, muy difícil. Ahora bien, la paciente con intensa cefalea se desmaya y después no se recupera, o apenas balbucea, así está pésimo en su estado, ¿no? Ya, ese es el más, como le dije, el más traicionero, porque a simple vista, con apuro, parece que no ves nada, realmente, ¿no? Después dicen, no, pero no veo los surcos, no veo los surcos muy chiquitos, no veo un edema. Hasta ahí se parece. Pero si notan con calma, acá, hay una mancha blanca, mancha blanca, mancha blanca, acá, el cuarto tipo está blanco, los cueros temporales están blancos, por lo tanto hay sangre aranoidea intraventricular y por todos los espacios que circulan como espacios extraxiales. Es una extensa hemorragia subaranoidea, un HSA con hemorragia intraventricular. Por lo tanto es el más difícil de manejar. ¿Cómo lo evacúas? No puedes. Tienes que evitar la cefalea y la hipertensión cerebral. Y acá sí podría usarse una angiografía para ver si es un aneurisma que se ha roto, y si es un aneurisma sangrante, se lo operan para cerrar el aneurisma y que no siga brotando sangre. Entonces, las hemorragias subaranoideas espontáneas son mayormente por malformaciones vasculares o aneurismas. Entonces se revienta dentro del cerebro y la sangre sale, ¿no? Es muy intensa esta hemorragia subaranoidea, ¿no? La incidencia de cráneo, es un divertimento plata. Ya, está medio penetrando, pero es para ver eso. Ese es el seno maxilar izquierdo, la nariz es el seno maxilar derecho. El seno maxilar derecho es más chiquito que el izquierdo. El seno diagnóstico hay hipoplasia del seno maxilar derecho. Nació así. Es un guate, el tabique está alineado, las órbitas están por acá. Es hipoplasia. Se quedó el coso. Ese es el paciente que vimos al principio, estaba buscando la psicoterapia. Y esto le tomaron, creo que 2 o 3 días antes de poner el contraste. Ahí está la sangre. Y después del control, ve todos los vasos, más la sangre en la cápsula interna izquierda. En la cápsula interna izquierda, sí, por esta derecha. Ahí sostenerlo bien, tenerlo con muchos cuidados, evitar no puede ser actividad física ni nada, tiene que hacer reposo, bajar la presión y esperar que se reabsorba, ¿no? El contraste fue para ver si había un aneurisma roto y no hubo felizmente. Fue solo por la alta presión arterial del paciente, un sangrado espontáneo.
Es el mismo paciente, pero le tomaron con otro tomógrafo. Pues acá dice Rabines Petricelli, ¿no? ¿Qué dice? Rabines Petricelli. Mismo paciente. O sea que acá la hernia está acá, sí es en la izquierda. Es lo mismo, pero la máquina automática está al revés. Lo mismo. Este va a estar con una máquina tomada con la R acá y este con la R puesta acá. Entonces sigue siendo un coágulo, un hematoma en la raza interna izquierda, sin contraste. Después le tomaron el contraste y finalmente también encontraron una. Ya, este es un accidente cortísimo, pero terrible. Esta es la fractura. No me he desviado, ¿no? Está en el lado. A ver, esta es la derecha. Ya, este es un hematoma convexo. Es un hematoma epidural. Es un hematoma epidural. Lo han operado, tiene la fractura, pero acá abrieron para descomprimir y chuparlo de a pocos, ¿no? Y lo que hace es evacuarlo con una craneotomía. No abren todo para sacar, sino que abre y desfoga, ¿no? A veces le pone un catéter. La cosa es, mira, la línea mía está un poco comprimida, hay desviación. Entonces, tiene que descomprimirlo y con eso ayuda muchísimo, porque cuando el cráneo está cerrado, te obliga a comprimir la línea media, comprimir la fosa posterior. Entonces, el tomógrafo control por acá se mueve el paciente y acá se parte, ¿no? Pero el tronco se ve bien. Por lo tanto, el clavamiento se va alejando, ¿no? Es un hematoma epidural. Según el esquema que hemos hecho, es la ubicación, la forma típica, incluso la zona más preferente que es el temporal y la arteria meningia media, lo más probable que haya sangrado, ¿no? Ya. Terminamos la práctica del día.